Bueno, buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, abogado, buenas noches. Okay, bueno. Sí, buenas noches. Bueno, estamos conectados poquitos. ¿Ya están listos para mañana? Mejor, ¿pregunto o no pregunto? Bueno, hoy más que todo, la reunión es pues para evacuar qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, cómo va a estar dispuesto precisamente el examen, cuál va a ser el sistema que vamos a llevar a cabo y de qué horas a qué hora, ¿verdad? Va a estar dispuesto. Ya ustedes pues de repente ya han ingresado, ya ustedes ya más o menos han leído pues lo que es la actividad. Ahorita, bueno, creo que solamente ayer, sí, no, antier, hubo bastantes problemas con la plataforma. Creo que ustedes se percataron, ¿verdad? Que tuvimos pues algunas dificultades. Ojalá, espero pues que mañana no vaya a haber inconvenientes, ¿verdad? Para poder desarrollar el examen a la hora que está programada, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir pantalla ahorita, jóvenes, para que ustedes se fijen y nos ubiquemos precisamente en la actividad que mañana vamos a llevar a cabo. Esta es la página principal de lo que normalmente ustedes miran al momento de ingresar a lo que es la clase, ¿verdad? Recuerden que el examen está en la clase número 3, en esta, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que darle clic ahí y ustedes van a ver aquí el examen de la unidad número 1, ¿ok? Entran acá y esto es lo que van a ver. Ahorita ustedes lo van a ver dispuesto de esta manera, ¿verdad? Ahorita, claro, no pueden entrar, ¿verdad? Pero ya a partir de mañana a las 5 de la tarde va a estar abierto el examen para que ustedes participen, ¿verdad? Desde las 5 en adelante. Y la actividad se va a cerrar a las 8 en punto. Eso significa que tienen todo ese lapsus para poder ustedes ingresar. ¿Cuál va a ser, cuál es la consigna? Como se dice ahí popularmente, aunque normalmente pues nosotros decimos instrucciones. Bueno, ustedes ya desde hace 2 semanas que venimos haciendo lo que es la plenaria, ustedes se percataron cuál era el contenido de la clase. Tanto de las lecciones 1, 2 y 3, el material en PDF y el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Es el que hemos dispuesto para hacer el examen de esta primera unidad. ¿Qué tipo de examen es el que está dispuesto, ya está preparado? Hay un banco de preguntas, creo que más o menos son 28, 29, 30 preguntas. Creo que es un poquito menos, creo, ¿verdad? Porque recuerden que el valor del examen es de 60%. El acumulativo está establecido en 40%, ¿verdad? Ok, el tipo de preguntas que hay es tipo opción múltiple. ¿Qué significa opción múltiple? Bueno, que les va a aparecer la pregunta y dentro de las respuestas puede ser más de una respuesta. Por eso se llama opción múltiple, porque son más de 2 respuestas. Depende, si ustedes conocen el contenido, si ustedes saben las respuestas, claro, las respuestas van a estar ahí dadas. Lo único que ustedes tienen que enfocarse es cuáles son las opciones que ustedes tienen que seleccionar, ¿verdad? Porque ahí les da la opción para poder entrar al examen y poder ustedes seleccionar la que corresponda. Hay también opción única. La diferencia con la opción múltiple es que la opción única es solamente una, ¿verdad? Solamente una opción, ¿verdad? La opción múltiple hay más de una. Pueden ser 2, pueden ser 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de la respuesta que ustedes manejen. También hay un tipo de respuesta que se llama emparejamiento, que si lo viéramos en un examen presencial, es algo así como términos pareados, ¿verdad? La única diferencia es que en términos pareados se nos dan 2 columnas, si ustedes se recuerdan. Aquí no, aquí nos dan la respuesta
Y ustedes delante de cada una de las respuestas tienen varias opciones. Generalmente son entre 2 o 3 opciones. Entonces, ustedes tienen que cuadrar la definición que ahí les aparece con el concepto que aplique a la definición. Por eso se llama emparejamiento. Normalmente en una sola pregunta hay entre 2 o 3 opciones, como les decía, pero al mismo tiempo hay 3 definiciones o 2 definiciones. ¿Ok? Entonces ustedes nada más tienen que cuadrar qué definición es la que corresponde de acuerdo a cada una de las afirmaciones que ahí se acompañan, ¿verdad? Entonces, y también hay verdadero y falso. Esas son el tipo de preguntas que tiene dispuesto el examen. O sea, son 3 tipos de preguntas. Opción múltiple, opción única, emparejamiento, perdón, y verdadero y falso. Son 4 tipos de preguntas las que están ahí planteadas. La otra cosa que les iba a comentar, jóvenes, es que no hay tipo respuesta breve. Lastimosamente, cuando se da esta situación de disponer un examen tipo respuesta breve, el examen en ese tipo de respuesta no se da el resultado de forma inmediata. No. Entonces yo les había platicado que de repente íbamos a incorporar alguna 2 o 3 preguntas en ese sentido, pero no lo vamos a hacer. La razón primordial es que el curso es grande, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, me encuentro revisando todo el acumulativo. Entonces, yo espero terminar de revisarlo este fin de semana, porque ustedes mañana pues van a tener casi de forma inmediata el resultado de su examen, ¿verdad? Ahí ustedes, ya cuando la actividad termine, porque recuerde, la actividad empieza a las 5 y la actividad termina a las 8. El examen dura 45 minutos. Solamente está permitido un intento, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar que ustedes pueden entrar en cualquier momento entre las 5 y las 8 de la noche. Pero también no se les olvide que tienen ese tiempo máximo para poder realizar sus respuestas, ¿verdad? Para que así no tengamos ningún inconveniente. Eso se lo digo porque de repente si alguien ingresa, por ejemplo, a las 7:30, no van a tener 45 minutos, le va a quedar solamente 30 minutos para responder el examen. Por eso dejo ese amplio término para que ustedes lo puedan hacer en cualquier momento entre las 5 y las 8 de la noche, ¿verdad? Sea que de repente tenga algún inconveniente de conexión, sea que de repente tiene algún problema de energía eléctrica. Por eso no lo dejo a una sola hora en específico, porque normalmente la mayor parte de los docentes sé que se los disponen entre la hora clase, en este caso de 7 a 8 de la noche. Pero el horario está dispuesto de esa manera, o sea, se los dejo con una amplitud para que ustedes puedan tener la oportunidad de poder ser evaluados de manera anticipada. Ahora, cuando la actividad termine a las 8 de la noche, ustedes van a poder ingresar al campus y poder hacer la revisión de su examen. ¿Ok? En otras palabras, ya una vez concluida la actividad, exactamente a las 8 en punto, ustedes perfectamente van a poder ver la retroalimentación global. Ahí ustedes van a ver cuáles fueron las respuestas que usted dio y cuáles son los resultados y al mismo tiempo, si se equivocó, ahí hay una pauta que le va a especificar cuáles eran las respuestas correctas, ¿verdad? En otras palabras, ahí usted va a tener la oportunidad de hacer automáticamente, después que termine la actividad a las 8 en punto, de poder hacer su revisión de examen. ¿Ok? Entonces, el examen está sencillo, se lo digo con sinceridad. Yo, por ejemplo, normalmente yo pruebo el examen antes de que el mismo ya se disponga en la red y bueno, yo me tardé exactamente 12 minutos para poderlo contestar. Eh, Automáticamente si aplico ahí la regla de 2, eso significa que de repente, si usted lo maneja, tal vez por mucho se va a tardar 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos en responder. Entonces,
Lo que sí les recomiendo que siempre le den una buena lectura al contenido, lo analicen, lo reflexionen bien, porque hay preguntas que de repente son bien son globales. ¿En qué sentido? Que se utiliza mucho lo que es el razonamiento, ¿verdad? Hay otras preguntas que son sí puntuales en base al contenido. Entonces, si usted lo maneja, es seguro que lo va a responder correctamente. En el caso de la sección de las 5, hubo una buena cantidad de estudiantes. Allá lo hicieron 54 de los 66 que hay matriculados. Y de los 54 que lo hicieron, 31 sacaron arriba de 50, ¿verdad? Más bien, fueron 41, hicieron más arriba de 50. O sea que les fue muy bien, ¿verdad? Yo espero que de igual manera mañana les vaya muy bien, ¿verdad? Y no tengan ningún inconveniente para los efectos del examen. Yo voy a estar pendiente desde las 5 en punto, cualquier situación que se presente, ¿verdad? Yo se lo digo porque en el caso de la sección de las 5, el examen tocaba precisamente si no más me equivoco, a ver, tocaba el martes, ¿verdad? Y lastimosamente, recuerden que el martes se cayó el campus y hasta las 5:55, 5:50, el campus volvió otra vez a reactivarse, pero yo ya había tomado la decisión de suspenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iniciamos precisamente a la hora clase, porque en el caso de ellos la hora clase es de 5 a 6, ¿verdad? Entonces legalmente, de alguna manera recuerden de que las clases no se suspenden durante el desarrollo del examen, ¿verdad? Entonces, algunos otros tenían clases a la hora siguiente. Entonces, no podían, aunque yo dejaba unas 2 horas más, y algunos, por ejemplo, me habían explicado que de repente, pues, para tener un poco más de amplitud, para poder contestar, no tenían una computadora personal, pero sí de repente iban donde algún amigo, alguna amistad, o iban, por ejemplo, a algún café internet, ¿verdad? Para poder contestar. Entonces, por eso lo hemos dispuesto de esa manera, para que nos evitemos cualquier situación o cualquier eventualidad sobre la misma. Entonces, vamos a estar pendiente de ello y así de esa manera, pues esperamos que no haya ningún inconveniente en relación a lo que es el examen. Bueno, eso en cuanto al examen. No sé si tienen alguna duda específica en relación a la evaluación de mañana. Sí, le voy a ver, le voy a decir que voy para allá y que tal vez se viene conmigo a ver qué me dice. Pero cuando los ríos no tienen hijos ni chiquitos y en total los animales, desde las morrillas se mueren, le voy a decir. Yolani. Abogado, ¿Aló? Sí. buenas noches. Una pregunta, ¿será que nos puede repetir algo así como los temas que entran de un solo en el examen? Ajá. Ok. Por favor. Ok. Es que fíjese que ayer estuve estudiando, pero luego del método científico, el primer video que aparecen, luego quedan como sugerencias otros 2 videos de un señor, Gastón creo que se llama. Ajá. Entonces, me llamó bastante la atención los videos de él y creo que me perdí escuchándolo a él. Entonces, tal vez me pueda ayudar con los temas para nuevamente estudiarlos, por favor. Ok. Bueno, recuerden que en esta unidad hay 3 clases, ¿verdad? Está esta primera clase, ¿verdad? No se les vaya a olvidar de esta primera clase, pues tenemos lo que es el contenido de la lección. Esto que ustedes están visualizando ahorita, por ejemplo, este video trae varios temas puntuales. Si no más recuerdo, habla sobre cómo se trataba a la ciencia en la Edad Media y en la Edad Contemporánea. ¿Cuáles eran las ideas, por ejemplo, que tenían los filósofos? Ahí hay varios aspectos muy importantes, por ejemplo, cuáles eran las ideas de la ciencia, lo del llamado logos,
¿verdad? El conocimiento ya cuando se llega más adelante y cómo cambia, ¿verdad? A través de la Edad Media y cómo era tratado el conocimiento posteriormente en la edad contemporánea. Entonces, esto recuerden que es parte del contenido. De aquí, pues recuerden que era los 3 momentos del conocer, ¿verdad? Cómo nosotros realizábamos la aprehensión del conocimiento. También la diferencia entre el conocimiento ordinario y el conocimiento científico, ¿verdad? Aquí las características del conocimiento, que recuerden que más adelante ustedes van a ver un video que son las características del conocimiento científico, que allá son 6, pero aquí son 3 características del conocimiento, ¿verdad? La objetividad, la racionalidad y la sistematicidad, ¿verdad? Ok, de ahí la diferencia entre lo que es el conocer y lo que es el saber. Recuerden que una es complemento de la otra, pero aquí ustedes tienen que determinar muy bien qué es conocer y qué es saber, ¿verdad? Y si existe entonces una diferencia, que aquí lo establece, ¿verdad? En esta parte final. Bueno, de ahí en la página siguiente, vamos a ver si lo logra visualizar. En esta página siguiente podemos ver el origen y la clasificación de las ciencias. Recuerden que aquí en este video nos dice cómo se originó la ciencia. Habla de los presocráticos, quiénes eran los presocráticos. Habla también cuál fue el aporte fundamental de los griegos, que todos los fenómenos tienen una explicación de causa y efecto. La diferencia entre la doxa y la epísteme, ¿ok? Entonces es importante también lo que es ciencia, ¿verdad? Cómo llegamos precisamente a lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y dentro de ese conocimiento, cómo vamos obteniendo mediante las diferentes maneras de obtenerlo, ¿verdad? A través y llegar a lo que es propiamente la ciencia. En cuanto a la complejidad de integración del conocimiento, en este video se explica, por ejemplo, qué es el concordismo, qué es la multidisciplinariedad, qué es la interdisciplinariedad y qué es la transdisciplinariedad, ¿verdad? Y también se exponen algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, que son las que más se parecen, ¿verdad? Traten de diferenciarlos muy bien. En la página siguiente hablamos de la clasificación de la ciencia. Recuerde, Carl Gustav Hempel habla, por ejemplo, al inicio, cuál fue la primera clasificación que fue propuesta precisamente por Aristóteles, donde dividía la ciencia en teoría, en praxis, ¿verdad? Y la poiesis, ¿verdad? Como dentro del mismo fue la primera clasificación. Y dentro de la clasificación del video habla de que toda ciencia se puede diferenciar una de otra por su objeto, por su método y por su fin. Y recuerden, no se les vaya a olvidar esto, porque esto lo hicimos dentro de todo el repaso, ¿verdad? ¿Cuál era el objeto del derecho? ¿Cuál era el método del derecho? ¿Y cuál era precisamente el fin del derecho? Ahí fue cuando desarrollamos el material de Ángel Giraldo, ¿se recuerdan? Que ahí dijimos el derecho como ciencia. Hablamos de las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Que dijimos a fuente principal la ley y las fuentes subsidiarias. Y definimos cada una de ellas y las ejemplificamos. También la diferencia entre problema jurídico y un juicio político. Y ahí también hablamos de los problemas que se presentan comúnmente para las fuentes formales. Por otro lado, ya en la parte final, también hablamos del método de la interpretación pura y de los 3 métodos de interpretación. Y por último, ahí en ese material habla del derecho en la praxis. ¿Cuáles son los 2 problemas que tiene precisamente el derecho en la práctica? Bueno, eso sale de solamente este tema de la clasificación de las ciencias, ¿verdad? Porque recuerden que aquí Carl Gustav Hempel, que aquí aparece en este mapita conceptual, él
define y establece cómo se divide fuentes formales y fuentes prácticas y empíricas, ¿verdad? Las ciencias formales, perdón. ¿Cuáles son las formales? ¿Cuáles son las prácticas o empíricas? Que se dividen a su vez en las naturales y en las sociales. Y también establecimos cuáles eran las diferencias entre ambas. Por un lado las formales y por otro lado las fácticas o empíricas, ¿verdad? Que eso aquí está un ejemplo, ¿verdad? Bueno, después vamos aquí a la aproximación del conocimiento científico. Aquí se define lo que son las ciencias. Y dentro de la definición de ciencias, también determinamos cuáles son las características del conocimiento científico. Que recuerden que decíamos que era comunicable, que era sistemático, que era metódico, que era verificable, que era preciso y que era universal, ¿verdad? Bueno, de ahí en la siguiente página, bueno, estas son las actividades, pero de ahí nos vamos hasta la siguiente clase, que recuerden que es la clase número 2. Permítanme, vamos a ver si nos salimos aquí. Aquí está. La clase 2. En la clase 2, en la lección, recuerden que aquí aparece lo que es el método científico. Definimos qué es el método, cuál es el origen etimológico del método, cuáles son los pasos del método científico, universalmente aceptados como también los simplificados. Hablamos de dos, ¿verdad? De dos elementos. En el video se desarrolla un ejemplo típico de cómo se desarrolla precisamente el método. Hablamos aquí de los pilares del método científico, que son dos, ¿verdad? La reproducibilidad y la falsabilidad, de las características de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, de ahí aquí desarrollamos algunos métodos de la ciencia, ¿verdad? En el video, si ustedes se recuerdan, hablamos del método deductivo, del método inductivo. Por un lado, también hablamos de el método sintético y el método analítico. ¿Ok? También hablamos dentro de esos métodos del inductivo deductivo, del hipotético deductivo y del histórico, ¿verdad? Que también ahí está muy bien definidos, perdón, y muy bien explicados. Bueno, ya ahí en la página siguiente, bueno, estas son las actividades. De ahí pasamos a la clase número 3. Permítame, clase 3, aquí. Aquí está. En la clase 3 vemos la investigación científica. En la investigación científica, ¿qué determinamos primero? ¿Cuál es la importancia de la investigación? ¿Verdad? Aquí está establecido tanto en imágenes como también muy bien explicado. ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos de cómo nosotros dentro de la importancia desarrollamos lo que es la investigación? Definimos la investigación. Ahí hay 3 definiciones, ¿verdad? También hablamos de los dos enfoques, del enfoque cuantitativo y del cualitativo. Sépanlo diferenciar muy bien, ¿verdad? Porque en el examen más que seguro, vamos a ver algunos de esos elementos, ¿verdad? ¿Cuál es el cualitativo? ¿Cuál es el cuantitativo? ¿Cuáles son las características del cuantitativo? ¿Cuáles son las características del cualitativo? Y también determinar cuáles son, por decir así, cuál es el mejor de esos enfoques, que ya dijimos que no existe uno de los dos, sino que aporta a ambos elementos muy valiosos y notables para aportaciones dentro de lo que es el conocimiento. Algunas diferencias entre las 3 más importantes ahí se enuncian y en base a las características también podemos sacar algunas de esas diferencias. Bueno, de ahí en esta parte final de la investigación hablamos de los tipos de investigación, ¿verdad? De la histórica, de la documental, de la descriptiva, ahí están bien definidas, ¿verdad? Esto como lo vamos a retomar también dentro del proceso de investigación científica en la segunda unidad, entonces aquí lo tomamos nada más dentro del concepto de investigación científica. Entonces, saber diferenciar, ¿verdad? Cada uno de esos tipos de investigación, porque ojo, cuando nosotros estamos dentro del proceso de investigación, nosotros tenemos que determinar
cuáles son cuál es el tipo de estudio que vamos a desarrollar. Entonces, por eso es importante saber, de acuerdo a cada uno de esos fenómenos estudiados, cuál de ellos aplicamos, ¿verdad? Bueno, este es a grosso modo el contenido que de alguna manera desarrollamos dentro de lo que fue la unidad, porque recuerden que ya dentro de las actividades, pues eso ya lo desarrollamos. Yo sí les digo que estoy todavía terminando de revisarlos. Estimado, yo el fin de semana empiezo a enviarles a cada uno de los grupos las revisiones. Claro, ustedes el día de mañana ya van a saber cuál es su nota de examen. Ojo, su nota de examen, ¿verdad? Ahí no va a estar contenida la nota total. Pero durante esta semana, este fin de semana y inicios de la próxima, yo les voy a estar enviando ya las revisiones de las 3 actividades grupales. Y por último, dejamos los foros, porque los foros sí tienen una gran cantidad de participaciones. Entonces, ahí sí me tienen que hacer una esperita porque todavía estoy revisando. Más o menos tenía un poquito más de 200 y fracción de comentarios que estábamos evaluando entre el primero y el segundo foro. Entonces, para que miren que a mí me gusta leerlos y además de poderlos leer, también me gusta de que darles una retroalimentación. Aquí vamos a ser menos rigurosos, eso sí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el objetivo de los foros es hacer un repaso, ¿verdad? Un repaso que les sirva al mismo tiempo para leer el contenido y poderlo desarrollar dentro del estudio de la clase, ¿verdad? Entonces, estimados, este es el contenido que precisamente estaba establecido para esta unidad. Recuerden que hay un material de estudio que está en el área de novedades, que ese es, como quien dice, el material principal, que es un material resumido, que es este, miren. Aquí, unidad 1, generalidades del conocimiento, la ciencia, el método y la investigación científica, que recuerden que es el mismo contenido que desarrollamos en las lecciones. Por eso me fui directamente a las lecciones, porque el contenido amplio son las lecciones y el contenido sintético es el material de unidad aquí. Dígame, Domino. Sí, Lick, es que le quería preguntar, usted había dicho en la clase pasada que también venía lo que era el derecho en la praxis y no recuerdo muy bien en qué documento estaba. No sé si en el general o en el de Ángel Giraldo. Perdón, está en el material de Ángel Giraldo. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Recuerden que ese es el material extra que tenemos para ahorita, ¿verdad? Es el único material porque es el que desarrollamos entre la actividad número 2 y la actividad número 3, ¿verdad? Que recuerden que ahí, como lo repito, ahí está el objeto, el método y el fin del derecho, el derecho como ciencia, el método del derecho, las fuentes formales del derecho y el derecho en la praxis, ¿verdad? Que eso está mencionado todo en ese material. Dígame, Andrea. Buenas noches. Es que tenía una duda, pues. Es que se está diciendo que en el PDF está lo mismo, pero más resumido. Entonces, no, entonces creo yo que es mejor, pues, se recomienda más estudiar directamente de las clases que están en el campus que del PDF, ¿o me equivoco? Yo lo que acostumbro, Es que, Andrea. Sí, dígame. mm, es que, por ejemplo, yo para lo de la plenaria estudié de ese PDF y pues creo que se abarcaba todo lo que usted preguntaba, pero ahorita que usted mencionó varias cosas de los videos y eso, pues estoy viendo que es mejor estudiar de las clases, eso sí que hay más cosas porque están los videos y eso. Así es, Andrea, porque el objetivo que yo Entonces, pongo esos dos materiales es para eso, para hacer ese ejercicio mental. Porque recuerden que el material de las lecciones es un ujú, material que está dispuesto para que nosotros apliquemos el razonamiento, ¿verdad? Porque si solamente leemos un material ujú, escrito, nos acostumbramos más a ser más memoristas, ¿verdad?
Y recuerde que el objetivo de la clase no es memorizarnos las cosas, no. El objetivo de la clase es que miremos los videos, miremos las imágenes, hagamos mapas conceptuales, hagamos actividades, porque eso nos ayuda a tener una reflexión mucho mejor del contenido. Entonces, así es, Andrea. Lo más recomendable es, primero, leer las lecciones, estudiarlas completas de acuerdo a cómo están las lecciones y después estudiar el PDF. ¿Por qué? Porque el PDF es como un resumen, ¿verdad? Si se fija, todo el material de las lecciones está resumido, ojo, resumido. Por eso no se vayan a dejar ir que de repente en el examen les aparezca alguna pregunta, vaya, por ejemplo, del primer video. En el primer video me sale, por ejemplo, una cuestión de que, vaya, enúncieme las características de la ciencia en la Edad Media, por ejemplo. Yo les puedo citar 5 características y tal vez de las 5 solamente haya 2 ahí. ¿Ok? El video es parte de la lección, sí. ¿verdad? Entonces, Como por eso... digamos que eso es... Diga. Entonces, digamos que saliera esa pregunta que se dice en selección múltiple, porque aquí se está diciendo que en esa selección múltiple no puede salir una o más respuestas, ¿verdad? Pueden salir más de una respuesta correcta en las opciones, entonces supongo que en esas se pueden elegir varias opciones, no solo una, o poner respuesta A y B, por ejemplo. En esa parte casi no había entendido tampoco. Por ejemplo, si yo les pongo opción múltiple, en las instrucciones les va a aparecer que puede escoger más de una opción, ¿ok? Ahí no se van a perder, ¿ok? En las instrucciones ahí les va a aparecer de que pueden escoger más de una opción. Si es selección única, también les va a decir la pregunta. Seleccione nada más una opción, ¿verdad? Entonces, de esa manera, usted de repente, pues, va a saber más concretamente y más aún, recuerde que aquí la ventaja que ustedes tienen es que las respuestas están ahí, ¿verdad? No es que ustedes tienen que escribir las respuestas, no, las respuestas, ahí solamente ustedes lo que tienen que hacer en los 4 tipos o ítems que ahí están dentro del examen es seleccionar, nada más, ¿verdad? Leer bien las preguntas, leer bien las instrucciones y las respuestas. Entonces, usted en base a las preguntas, entonces usted va a saber qué va a seleccionar de acuerdo a las instrucciones que ahí se les da. Si es verdadero y falso, solo son 2 opciones. Usted nada más me tiene que decir si es verdadera o si es falsa. No me tiene que justificar, porque no está la opción de justificación, ¿verdad? Porque si no, entonces se convierte 2 preguntas en uno, ¿verdad? Y es como tipo engaño, ¿verdad? Porque en realidad no es verdadero y falso. Es una pregunta verdadero y falso y después una respuesta breve, ¿verdad? Entonces, pero en este caso no, solo es verdadera o falsa. Ahí va a tener la B de verdadero y la F de falso. Nada más me pone una selección y después usted sigue corriendo el examen. Esa es otra ventaja que tienen dentro del examen, que recuerden que el examen está por bloques. Entonces ustedes perfectamente pueden pasarse a otra pregunta más adelante, si tal vez no se recuerdan de esta, y ustedes van viendo su tiempo, ¿verdad? Porque en la parte superior derecha, ahí les va diciendo lo que les va quedando de tiempo para hacer su examen. Díganme. Sí vamos a poder regresar y cambiar de pregunta, ¿verdad? Sí, Yo ahorita sí. acabo de hacer uno que la abogada no podíamos regresar. No, pero es que el problema que ella le puso fue tal vez la opción solamente de hacer la revisión por intento. Progresiva. Exacto, sí. Entonces, y este es aleatorio. O sea que usted avanza a la siguiente y si deja alguna sin responder, al final del examen le va a decir también. Le va a decir, sin responder hay tantas. Entonces usted se puede regresar y de esa manera usted puede responder, ¿verdad? Los exámenes. En la parte superior derecha se han fijado que aparecen unos numeritos. Esos numeritos son las preguntas. Entonces, usted de repente ahí va a ver los números. Si usted deja de repente la pregunta número 2, por decir así. No sale marcada. Exacto, no sale marcada. Entonces, de esa manera se regresa y usted puede responder. Digan. Abogado, ¿de cuántas preguntas estamos hablando para el examen? Fíjese que eso sí se me olvidó, pero sí creo que sí
no son más de 30, ¿verdad? Porque igual la mayoría están valoradas en base a 2 y hay algunas que están valoradas en 3. Creo que si no más recuerdo, hay 3 o 4 preguntas que tienen valor de 3. Si es así, entonces son entre 26 preguntas más o menos, 27 preguntas por ahí, ¿verdad? Abogado, Dígamelo. buenas noches. Buenas Tenía una consulta sobre selección múltiple. Por ejemplo, si son 3 opciones verdaderas, A, B, C, yo solo selecciono 2, ¿la respuesta está mala o parcialmente correcta? En la opción múltiple, recuerde, ¿Cómo bueno, se...? no es que sean verdaderas, ojo, no hay que confundir esa parte, sino que de repente las opciones correctas. Vaya, un suponer. Imagínense que vengo yo y le pongo, son pasos del método científico universalmente aceptados. Y yo le pongo ahí, claro, le digo, es opción múltiple. Entonces le pongo 5 elementos, pero dentro de los 5 elementos, solamente 3 son pasos, ¿ok? No le digo que es un orden, pero tal vez ahí le agrego alguna otra palabra que no es un paso del método científico. Entonces, si identifica las 3, está correcta. Pero si identifica solo uno, como usted bien lo dijo, Luani, está parcialmente correcta. Si solo escoge 2, de igual manera está parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque recuerde que dentro de la pregunta es opción múltiple. Y recuerde que las respuestas ya están dadas. Entonces ustedes tienen que saber identificar cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas para seleccionar las correctas y de esa manera pues tener la respuesta total bueno, ¿verdad? Entonces hay que leerlo bien, ¿ok? Léanlo bien y vean bien las respuestas para que en esa parte de opción múltiple no dejen ninguna respuesta pendiente de responder. Abogado. Ok, gracias, abogado. Bueno, dígame. Fíjese que yo en mi trabajo, pues yo mañana tengo que estar hasta las 8 de la noche porque como hubo cambio en esta cuestión de SINAGER, de horario, entonces donde yo trabajo se extendió el horario hasta las 8 de la noche. Y por cuestiones de universidad yo tengo permiso, yo pues salgo temprano de lunes a jueves, pero a cambio de eso los fines de semana sí me toca, como decimos los hondureños, embrocarme. Yo no tengo problemas en cuanto al estudio. Lo que yo quisiera saber es qué posibilidad hay de extender por lo menos 1 hora más el examen, porque yo cierro la tienda a las 8 de la noche. Entonces cierro la tienda a las 8 y porque tengo que hacer cierre después, pero me pongo a hacer el examen y después hago el cierre, que salga tarde. ¿Qué posibilidad habría de extender por lo menos 1 hora más el examen para poder no tener ese problema? Porque sí, estaríamos hablando que por el tipo de negocio en el que yo trabajo, los clientes se acercan a la tienda principalmente los viernes para poder consumir lo que nosotros vendemos después de sus horas de trabajo, que es entre 5 y 7 de la noche. Pero precisamente ayer mi jefe nos mandó la notificación de que nos cambia el horario hasta las 8 de la noche y tengo ese gran inconveniente. Sí. Bueno, ahí de repente lo que podría hacer es proponer un cambio de horario, pero ahí sería bueno preguntarle a los compañeros, de repente que inicien a las 6 de la tarde y terminen a las 9 de la noche. Abogado, Dígame. por mi persona, está bien así como usa usted para ayudar al compañero, ¿verdad? Porque se trata de ayudarnos entre todos, pues. Que se corra 1 hora, que empecemos a las 6 la actividad. Por mí no hay ningún problema. Opino igual que el compañero, licenciado. Yo igual estoy de acuerdo. Por mí no hay licenciado. ningún problema. Estamos de acuerdo. Vaya pues, bueno, entonces démosle viaje, no hay problema. Recuerden que la clase en sí es de 7 a 8, ¿verdad? Pero para fines de que no tengan ningún inconveniente, con el mayor de los gustos puedo programarlo de 6 a 9, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de tranquilidad y más bien esté dentro más del horario que ustedes manejan. Tienen 1 hora antes y 1 hora después. Abogado, le agradezco mucho, abogado. Gracias, compañeros, porque sí, en serio, me están haciendo un gran apoyo. Les agradezco mucho y gracias, pues, por el apoyo.
Vaya, ya pues. sabe, compañero, Muy agradable. estamos para ayudarnos entre todos. Ok. Gracias, Bueno, gracias. estamos bien. Entonces vamos a hacer el cambio entonces en las instrucciones y entonces va a comenzar a las 6 en punto. Yo igual siempre en el chat voy a confirmar que mañana el examen va a empezar a las 6 de la tarde por aquellos compañeros que no estuvieron presentes hoy, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas, estimados. ¿No? Buenas noches, Buenas noches. abogado. Sí, dígame. Fíjate que mi pregunta es con la selección múltiple. Sí, Si uno responde solo una de las tres, digamos, correcta, ¿recibe algún porcentaje de puntos? Sí. ¿O queda en cero? Vaya, por ejemplo, creo que de las que son selección múltiple, que son de 3 opciones, vale cada una un punto. Entonces, si usted selecciona 2, tiene 2 puntos. Si selecciona solo una, tiene 1 punto. Si selecciona las 3, son 3 puntos, ¿verdad? Entonces, es para que tenga la idea de que siempre el campus, de alguna manera, en el examen, siempre usted que responde correctamente, siempre le da la valoración en puntos, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, estimados, pues les deseo éxitos, ¿verdad? Ojalá que me les vaya muy bien. Creo que con lo que hemos desarrollado durante el transcurso de todo este parcial, pues están preparados. Me imagino que sí, ojalá que sí, ¿verdad? Y bueno, espero que mañana pues tengamos excelentes resultados. Eso sí, la revisión la van a tener a las 9 de la noche, ¿verdad? Para los que quieran hacer su revisión, a partir de las 9 de la noche, la misma va a estar habilitada, ¿verdad? Yo siempre les voy a confirmar en el chat cuando ya esté habilitado para que así ustedes puedan hacer su revisión de examen, ¿verdad? Bueno, buenas noches y bendiciones, ¿verdad? Nos vemos, si Dios lo permite, el lunes, ya con la segunda unidad, ¿ok? Buenas noches, Gracias, abogado. Adiós, abogado, muchas gracias. Abogado. Buenas noches. Gracias, compañeros. Muchas Gracias. gracias, abogado. Buenas noches. Abogado, Vemos. Buenas noches. sería bueno que subiera la clase. ¿Cómo dice? Sería bueno que subiera la grabación de la clase por si alguno de los compañeros no entró, que pueda ver. Sí. Voy a hacer lo posible que esté hoy. Si no, mañana tempranito la subo, ¿ok? Ok, abogado, muchas gracias. Vaya, pues buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.